y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. El capítulo 12 del libro de Daniel es un capítulo muy importante para el pueblo de Dios. Según lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15, debemos leer y estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin.
Así que la mensajera del Señor nos dice que el libro de Daniel es importante, pero especialmente el capítulo 12 debe ser estudiado porque contiene una advertencia que todos los hijos de Dios deberemos comprender antes de que se acabe el tiempo del fin. El capítulo 12 del libro de Daniel nos habla de un terrible tiempo de angustia. Pero a pesar de que nos habla de la persecución y la dispersión del pueblo de Dios, es un capítulo que nos habla también de la liberación del pueblo de Dios. Porque dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿está tu nombre escrito en el libro? Porque Dios va a proteger a todos aquellos cuyo nombre esté escrito en el libro. En Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3 nos dice en el versículo 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una cosa es que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida, y otra cosa es que permanezca allí después de que se pronuncien en el cielo las palabras: el que es injusto, siga siendo injusto. El que es sucio, siga siendo justo. El que es limpio, siga siendo limpio. Y el que es recto, camine en rectitud todavía. Cuando haya terminado el juicio investigador en el cielo, cuando los impíos, como leímos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, sigan siendo impíos, sigan procediendo impíamente, pero cuando los que están escritos en el libro de Dios hayan sido limpiados, purificados y emblanquecidos, entonces algunos habrán quedado fuera del libro de la vida, su nombre habrá sido borrado, mientras que el nombre de otros permanecerá en el libro de la vida. Y Jesús dice: al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Sabes, este es un asunto muy serio, porque a veces nosotros creemos que solo por haber aceptado al Señor, solo por conocer su verdad, solo porque somos parte de su pueblo, ya tenemos asegurado el cielo. Pero el Señor Jesús dice que al que le confiese, Él confesará su nombre delante de su Padre y de sus santos ángeles. Pero hay que salir vencedor para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Anoche vimos Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que para tener derecho al árbol de la vida, para poder comer de su fruto cada mes, para poder tener nuestro nombre en el libro de la vida y mantenerlo allí, tenemos que ser vencedores. Al que venciere, este es el premio para el que consigue la victoria.
¿Y cuál es esa victoria que tenemos que lograr? En el conflicto de los siglos, en la página 498, la mensajera del Señor nos dice: perdón, 478, no 98. 478, por eso no lo encontraba. Los que vivan en esta tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de un Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el lugar santísimo, en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está más plenamente presentada en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra quede terminada, entonces los seguidores de Cristo estarán listos para su venida. Noten, hay que llegar a ser vencedores sobre el pecado. Porque cuando termine el juicio investigador, viviremos en esta tierra sin intercesor. Ya no habrá más sangre expiatoria en el santuario celestial. Ya Cristo habrá salido del lugar santísimo. Y tendremos que pasar por ese tiempo de angustia del cual acabamos de leer, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Volvamos al libro de Daniel, al capítulo 12. Porque el profeta dice exactamente esto. En el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué van a comprender? ¿Qué van a entender los que están limpios, purificados y emblanquecidos? Bueno, van a entender lo que Daniel no entendió. Porque Daniel dice, yo oí, mas no entendí. Y el ángel le dijo a Daniel, Daniel, no lo vas a entender, porque estas cosas no se escribieron para ti. Se escribieron para el tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin, fíjense el versículo 9, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y están selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos seguirán siendo impíos, y ninguno de ellos entenderá, mas los entendidos
comprenderán. Para poder comprender el capítulo 12 del libro de Daniel, tenemos que pasar por un proceso de limpieza, de purificación. Tenemos que ser lavados, limpiados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Los que vivan en esta tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie durante el tiempo de angustia, en presencia de un Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. En Apocalipsis, capítulo 16, y este capítulo nos describe lo que va a suceder después del cierre del tiempo de gracia, cuando ya nadie puede entrar al santuario celestial. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 15 para que nos dé el contexto del capítulo 16. Los últimos versículos del capítulo 15 dice en el versículo 5 en adelante: después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí es cuando Jesús sale del templo. El templo se llena de humo. Juan vio cómo se abría la puerta del lugar santísimo, porque él vio el arca del testimonio dentro del templo. Y el arca del pacto, el arca del testimonio en el tabernáculo está en el lugar ¿qué? ¿En cuál lugar del santuario? En el lugar santísimo. Así que él vio cuando Jesús salía del lugar santísimo. Dice aquí en el libro Primeros Escritos, todos los casos, página 280, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Se escuchó en el cielo las palabras que decían: el que es injusto siga siendo injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo siga siendo santo aún. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el juicio de los justos vivientes. ¡Wow! Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo, había borrado sus pecados. Había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. En este momento se están llevando a cabo las bodas del Cordero. Se están firmando los documentos, los papeles que van a demostrar que nosotros somos parte de la esposa del Cordero. Pero aquellos cuyas vidas tengan todavía pecado, su nombre va a ser quitado del registro.
va a ser borrado del libro de la vida. Y solamente van a quedar en ese libro los vencedores, los que han logrado la victoria sobre el pecado. Dice aquí: está completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. El tiempo de angustia como nunca hubo hasta entonces ni lo habrá, había caído sobre los habitantes impenitentes. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Es imposible que fuesen derramadas las 7 plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso, había sido numerada y sellada cada joya. Noten, el Señor no solamente va a sellar a sus hijos, pero los va a contar, los va a numerar, va a ser un número exacto. Jesús se detuvo un momento en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras Él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se vestía de sus más regias galas, el manto real. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Muchos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosamente al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían ya nada que ofrecerles. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, la última angustiosa oración, soportada la última carga, y se había dado el último y el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaba por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya no había en el santuario Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: Padre, Padre, perdona al pecador.
durante un tiempo más todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de salvación había culminado, pero pocos habían querido aceptarlo. ¿Cuántos? Pocos. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terribles presentimientos, miraron para ver el cielo. Y en medio de las tinieblas oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Too late to repent. When you had a chance, you did not choose life. Now it is too late. Demasiado tarde.